¿Te imaginas una ciudad que te cuida? ¿Te imaginas una ciudad cariñosa contigo? Pues no siempre es así. Ciudad Amable, un podcast de Radio Inventada y su guía Perry Chaná. Hablaremos de distintas percepciones de ciudad según la diversidad de personas. Recuerden, para ser amables hay que conocernos. Yo conocí a Matías por internet, redes sociales, Instagram. Matías me respondió un post y a raíz de eso empezamos a conversar y decidí invitarlo al programa a grabar. Cuando nos pusimos de acuerdo, Matías me dijo que estaba complicado con el frío, con la movilidad, porque él tiene una discapacidad que le genera movilidad reducida, tiene una atrofia muscular y requiere de apoyo. Entonces, coordinarse él, la persona que lo asiste, y venir al programa una mañana que en ese tiempo hacía frío, fue complejo. Terminamos haciéndolo por sugerencia de Matías a través de una plataforma digital, web de streaming, con mucha relación a lo que él hace y se dedica. Hoy en día graba y también tiene su podcast y su programa. Y es su espacio también público de distinción, trabajo y recreación. Así que este capítulo trata de eso, de Matías y cómo él se relaciona con estos espacios digitales, esa accesibilidad y su historia de vida. Soy Matías Aguila, también conocido en redes sociales como Matías Ajoy. Soy un creador de contenido digital. También escribí un libro y tengo un podcast en Spotify y en YouTube. Bueno, yo me comencé esto de las redes sociales y el mundo digital en pandemia, específicamente en el 2020. Empecé primero con una página de Instagram que era como dedicar al deporte. Entonces, cuando comencé, yo había comenzado como para tratar de dar mi opinión sobre ciertos temas, y ya como por un tema, por el avance de mi enfermedad que tengo, que es una atrofia espinal progresiva tipo 2, que es una enfermedad neuromuscular, yo fui perdiendo como la capacidad de ir escribiendo. Entonces, entre que perdí la fuerza y eso, yo decía, chuta, ¿cómo me puedo expresar o meter en este mundo del internet sin desconectarme de lo digital? De ahí encontré, por ejemplo, estas plataformas de streaming, que era Twitch, y decía, si me cuesta escribir, entonces tengo como mi voz o mi opinión para poder expresarme. Entonces es como yo empecé como de a poco, primero con las transmisiones, después cambié el tema del podcast, que era como un formato que me gustaba porque al principio sentía como que no avanzaba mucho, pero me gustaba, no sé, tengo como de inspiración estos podcasts de tipo comedia, como Toman para morir, sentido de humor, y me gustaba como ese estilo, como de como que tú puedes conversar con las personas, como reír al mismo tiempo, y generar como un debate, una conversación, como relajada. Y finalmente como el motivo que yo tuve para iniciar esto era como demostrar que las personas con discapacidad también pueden tener una opinión, tener una conversación o generar un debate sobre cualquier cosa. Entonces yo creo que eso fue lo que me llevó como a crear esto, y ya fui como más avanzando y como siendo constante. Yo diría que este año, después de haber lanzado como mi libro y decir, ya, ¿sabéis qué? Yo me quiero dedicar a esto, y ahí empecé como desarrollar más el podcast. Incluso ahora estoy como creando un proyecto de entrevista que está como en bruto, y estamos de a poco como relanzándolo, pero me gusta el tema de crear contenido. Eso es como cuando uno dice, ¿tú qué quieres hacer en tu vida? Yo digo, esto es el tema de las comunicaciones. Me gusta y es como algo que me llena. Yo diría que eso es como lo principal. Se pusieron a pelear dentro de los vagones del metro de Nueva York. Mira, yo me pregunto cómo se ponen a pelear dentro del metro, pero sobre todo
cómo metió una escalera adentro. Pero imagínate eso mismo en Metro Santiago. A mí lo que me gustaba fue un video que una vez salió, que eran cuando peleaban como disfrazados, así como los de Barney, con los de como con los Teletubbies. Muy bueno. Incluso si lo pones de fondo, eso mismo, una canción de Linkin Park, algo vulneración y trato desigual, pero solo era por la verdad tras negativa de validar título de abogado venezolano. Pero acá había una historia de fondo que la universidad dijeron, no es que no hayan permitido hacer el examen, sino que había hecho 3 veces el examen y las 3 La suerte de la semana pasada no me fue muy bien el podcast, pero el otro día me salió la estadística de cuántas personas habían visto el cuento en un mes. Y me salió esta. La verdad que no quería llegar tan lejos. Eso fue como una inyección de seguridad para seguir en esto. Y muchas veces las metas para ser lejanas o sean como una espera. Yo creo que con este tipo de cosas iban a seguir. Yo creo que en la vida nada es imposible, weón. Ni una weá. El otro día incluso me apareció una noticia, eran como famosos, como que tenían trabajos fuera de Hollywood. Y salía, por ejemplo, el actor hindú que salía en Doctor House, que el tipo salió en como trabajando para el Obama, haciéndole los discursos. Incluso en la serie, a él como que lo mataban supuestamente, como que él se suicidó en... Oh no, dice esa, la palabra prohibida. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Supuestamente él se trascendía, digámoslo así. Pero no me vayan a funar. Matías viene trabajando digitalmente en su producción de podcast alrededor de 2 años. Pero nuestro podcast, Ciudad Amable, trata de ciudades, espacios, ¿no? Y la primera reflexión que quería llevar o inculcar es qué relación tiene esta parte digital con esta parte física. ¿Cómo podemos vincular la accesibilidad digital, web, con la accesibilidad física? Y esto se centra principalmente en la planificación. Antes de salir de un espacio, ¿cómo puedo llegar a otro? Y ahora Matías nos va a contar un poquito de cómo él planifica su viaje antes de salir. Los buses deben como estar instalados de alguna manera, no sé, porque deben bajar la rampa, estar bien en el paradero. Y cuando me ha tocado la opción, o incluso me ha tocado bajarme directamente en un poste y queda la rampa pasada. Entonces es como... La realidad no es muy buena con lo que uno espera. Entonces, claro, yo cuando viajo trato de buscar el metro, preguntar si el metro está bueno, porque eso es lo otro, que cuando uno va al metro, como tiene este desfase de la página, te dicen no, pero revise la página, pero cuando uno llega a veces uno se topa que está en mantención y ahí uno tiene que buscar como me tengo que bajar antes o después y ahí como que buscar la alternativa en el momento. Entonces cuando uno, por ejemplo, a mí me gustaría, no sé, pues, crear también el tema de contenido fuera de mi casa, pero también uno, en mi caso yo dependo como de otras personas, porque a mí me tienen que trasladar y dependo como de alguien extra para que me pueda asistir, entonces yo igual trato de adaptarme a lo que uno tiene en ese momento. Existen tecnologías de apoyo como el software, que podría ser el programa que le enseñó su amigo, ¿no? Todo lo que es la parte digital. Y existen apoyos técnicos también como los hardware, la parte dura, ¿no? Software, soft, hardware, duro, en inglés, ¿no? Entonces, lo importante es este cruce de estos dos dispositivos y cómo Matías logra relacionarse con el aparato digital a través de ellos. Al final, lo que más le ha resultado es el trabajo con los software, que van anticipando y tienen mayor facilidad de actualizarse, ¿no? Además, son de acceso gratuito, gran parte, uno los puede descargar, buscar, distinguir y hay para todos los gustos.
bueno, con el transcurso del tema digital, como yo ya no tenía fuerzas como para escribir en el computador y cosas así, me fui como, digamos, adaptando y encontré diferentes aplicaciones que me ayudaron como a desenvolverme en esto sin perder lo que era lo que yo quería, que era no dejar estar desconectado, digamos, con el mundo digital. Y por ejemplo, encontré una que transforma el celular, que se llama Repot Mouse, transforma tu celular en un mouse inalámbrico. Entonces yo con eso suplí como esta necesidad de usar un mouse, y de ahora son como aplicaciones que están en estos computadores con Windows, que son como comando de voz o el teclado de pantalla. Si incluso una vez compré uno que era como muy caro, que finalmente fue como que boté la plata porque no me sirvió. Entonces fue como un gasto que finalmente hice, que no me sirvió mucho, y finalmente lo encontré en algo que era gratuito. Y ya como en el tema de esto de dedicarme al crear contenido, una de las personas como que me enseñó, incluso fue como un amigo virtual que yo generé, fue uno que se llamaba, él se llama Cristian, pero él tenía un canal de Twitch que se llamaba El Canal del Mojo, así como el personaje de Mojo Jojo, una cosa así. Y yo siempre veía como lo que él hacía, que era como tenía su comunidad en Twitch y hablaba con la gente, y eso era como lo que yo quería hacer en un momento, y me gustaba incluso seguirme en contacto y hablaba con él, y él como me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Necesitáis como hacer esto. Él me enseñó prácticamente el cómo usar como los programas que uno necesita para empezar a transmitir. Y yo diría que con el transcurso de los años, como el haber participado en este como podcast, el sentido del humor, porque yo llegué como público, y después se generó esto de el que me pudieran entrevistar, pero fue como algo que yo no lo pensé que iba a suceder. Yo iba de público a este programa, y como que un momento se dio y ahí me empezaron como a entrevistar de los proyectos que hacía, y fue como un año atrás yo estaba como escribiendo sobre esto, que era como lo que yo quería hacer o lo que me inspiraba, y ya después como casi un año después estaba como en uno de los lugares que me inspiró. Entonces finalmente fue como un sueño cumplido estar como ahí. Ya uno después ya espera como más adelante, no sé, como en un mundo como muy fantasioso, como llegar, pero ya como un invitado, pero generalmente en el mismo contenido, no solamente como público. Pero ha sido como igual una experiencia bien gratificante, porque cuando uno empieza, claro, yo creo que la mayoría de la gente que empieza en las redes sociales, todos tienen como el mismo sueño. Es como lo que sucedía en la pandemia, que los que se dedicaban como a Twitch, como que todos querían como, no sé, ser el siguiente Ibai Llanos, una cosa así. Entonces en este caso de las redes, como todos quieren como llegar a un punto que tú puedes vivir de esto, pero igual tú tienes como que crear, no sé, como crear otra cosa aparte de, porque a veces tú no vas a poder vivir de eso. O sea, como que tienes que crear proyectos o crear un emprendimiento o un trabajo, ir tratando como complementando esto, porque finalmente es como un trayecto muy largo, y claro, después como que da fruto, o a no ser que te hagas como conocido un momento a otro, pero igual esto como que lleva tiempo. Es sobre humor más que nada. Es sobre humor, perfecto. Sí, es la inclusión y todas esas cosas. ¿Cómo te podemos buscar en Instagram, en TikTok? Es Matías a hoy, todo junto. Y no, eso más que nada. Matías hoy todo junto, Matías eso más que nada. a hoy, eso más que nada. @ Matías a hoy, eso más que nada. Todo junto. O guión bajo. Oye, Ahí ¿y el está, libro? ahí te encontramos. ¿Y cómo se llama el libro? Una vida en 12 capítulos. Más importante. Una vida en 12 capítulos. Además, Una vida en hablo de 12 mi capítulos. experiencia con la atrofia muscular. Y hablo desde mi perspectiva. Atrofia muscular. Sobre ciertos temas que están en la sociedad, como la inclusión. ¿Qué edad tiene usted, amigo? Yo 29. 29. Sí. De dejar plasmar en algo físico mi mente. ¿Fuiste paciente de Teletón? Sí, me echaron el año pasado. Oh, a ver, cuéntanos, ¿Por qué te echaron? Ya, ¿sabes qué? Funemos la Teletón, güey. Espérate, ¿pero por qué te echaron? ¿Te culiaste a Carol Dance? ¡Lo tenemos! No, ¡Fuiste tú, weón! mira, me metí en ese opinión de él y casi me funan. Así que Ay, ¿cuál es tu opinión sobre el tema Carol Dance y todo eso? No, porque casi lo funaron. sí, pues, no. no, Sí, pero que acá te vamos a apoyar. No, ¿para qué para con experiencia? Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. ¿eh? Sí, algo así. No, y lo peor es que era como pura gente mayor que lo defendía. Es como cómo defender un funado. Entonces, Claro. no tenía mucho sentido. ¿Y por te qué funaron. saliste de la Teletón por eso? Casi.
¿Por qué Casi te echaron de la Teletón? Por la edad, po. Sí, pues la verdad. Ah, Es que sonó como que te mandaba una cagada, por eso me dio risa. No es que ya venía como con extensión de garantía, entonces ya. Es que no pensaban que iba a durar tanto, tal vez. Súper expectativa. En la Teletón. Pero espérate, porque está el mito de que solo atienden niños. Parece que no, atienden hasta que el tratamiento se completa. ¿Cuál es el protocolo ahí para ser paciente de Teletón? Mira, hasta donde yo sabía era como supuestamente más los 18, pero dependía de cada paciente. Claro. Y ya cuando me fui, es como que echaban a cualquier paciente. Ya que lo echaron a todos, sí. Sí, dependía de los niños, entonces hay como que ponen un filtro más que nada. Dale. Un Pero- filtro Teletón. se reservan el derecho. Filtro de Instagram. Hay un filtro Teletón. Oye, estos buenos no paran. Se reservan el derecho de admisión. Claro. Como en una fiesta. Community Party. ¡Teletón Party! Teletón Party. ¡Levanten las manos! Oh, Levante la mano las mujeres solteras. Uy, están todos poluleando. parece. Oye, amigo, ¿y este libro cómo te ha ido con la venta? ¿Dónde se puede encontrar? Cuéntanos un poquito de tu libro. Si no está en las redes sociales, así te lo puedes descargar. Así que para que lo lean y lo puedan difundir si quieren. Pero el libro es más como de contar historias, no es tanto de la enfermedad ni algo así. Es como de experiencia de vida más que nada. Está bueno. Oye, y tú dijiste que estáis forrando ahí, weón. hacías contenido de humor. ¿Puedes tirarte unos chistecitos? Me preparaba. Es que como que no sé en el momento. No es como Ah, algo claro. preparado. Contra la talla, claro. Eres más de improvisar. Generalmente cuando se habla como el tema de digital, cuando tú no tienes como esto de la amistad presencial, siempre tú de alguna manera tú vas como conociendo historias de personas que han usado, no sé, por el tema de los videojuegos online, o a veces se conocen, no sé, a través de todas como páginas, o incluso el tema de las aplicaciones de citas, que claro, generalmente la persona lo asocian al tema como amoroso, pero también dicen como para conocer personas. Y esto yo, por ejemplo, lo saqué como varias historias cuando estaba escribiendo, que en pandemia mucha gente como que incluso quería ir como más allá, porque claro, uno usa Instagram, es como te tu círculo de amigos, pero ya después cuando, como ese círculo de amigos, de alguna manera, que tú querías ir más allá, como salir de la zona de confort, usaban como estas aplicaciones. Entonces como que iban conociendo personas y se van como generando como vínculos. Entonces igual era como interesante porque habían personas en su momento como que usaban esto y decían como, oh, me da como vergüenza usar estas aplicaciones, pero yo decía, pero si finalmente es como o una amistad o va generando, no sé, cualquier tipo de relación, pero es como algo que no te queda como vergüenza si finalmente en el contexto del cual estaban las personas. Y ahora es como que se volvió más como antes de la pandemia, que es como, no, en la red social. Entonces como que se avanzó y después se volvió como un backup, digámoslo así, para lo que estaban antes. Yo en mi caso uso una de estas aplicaciones, que el Remote Mouse lo uso como un puntero, digámoslo así, de computador. El teclado de pantalla lo uso como cuando son textos más breves, y como tiene esto de sugerencia de palabras, como que igual te ahorra un poco de tiempo en el tema del teclear. Y ya cuando necesito, no sé, escribir un archivo más extenso, trato de usar el comando de voz de Windows, que con ese yo escribí el libro, que le voy dictando como lo que quiero decir, y eso igual me ahorró como mucho tiempo porque está como letra por letra, cuesta bastante. Y ya en el tema del celular, o activo como el asistente de Google que tiene, no sé cómo funciona en iPhone, ahí lo desconozco, pero en Google uno lo activa y va diciendo como, no sé, abre tal página, hace tal cosa, que finalmente en mi caso me fue ayudando, porque cuando tú tienes como una movilidad reducida, o te cuesta o tienes que pedir asistencia, y ya trato de pedir como en cosas puntuales, pero igual esto como que te genera el tema de que te puedes desarrollar de la misma manera y no te limite como, ok, no puedo usar el celular, lo dejo ahí, porque claro, yo habían cosas que podía hacer y yo no pude, pero igual las pude mantener y las puedo seguir usando. La importancia del uso de herramientas digitales no es en la técnica en sí misma de la herramienta,
sino en la posibilidad que ésta nos brinda de desarrollarnos como personas en nuestros propósitos personales. Matías nos cuenta un poco de cómo él se ha desarrollado personalmente gracias a este tipo de herramientas. Más allá de su dominio o no de la técnica misma, es más bien lo que esta herramienta digital, sea el podcast, sea Instagram, sean las redes sociales, YouTube, etc., es lo que le permite a él o a cualquier persona llegar y desarrollarse, ¿no? Yo jamás pensé que llegaría como al punto de, no sé, pues igual como que eso me ayudó como a desarrollar como ciertas facetas de que yo no sé si diría como escondida o algo así, pero jamás pensé que la tendría. Como no sé, grabarme, tratar de hacer videos, porque uno como igual, es como en cierto modo, depende mucho de la persona y de la persona, como que se pone como tímido. Y ya después como que va a ir desarrollando, es como una especie como de engranaje, que vaya avanzando, va agarrando vuelo, y ya después como que te acostumbras y sentir como raro el no hacer como algo. Igual, no sé, cuando hay gente, me ha pasado que cuando o ve los videos o te deja como un comentario así como, oye, no sé, pues me gusta lo que tú hacías, o te da como un mensaje positivo, como que igual eso te deja como la sensación de que tú puedes seguir tu camino y que vaya avanzando. Por ejemplo, me pasó hace poco que yo estaba en mis redes sociales y saqué como 2 videos buenos y casi 1,5 millones de personas hayan visto mi contenido. Y para mí 1,5 millones, yo saqué como las proporciones más o menos, así como por internet, ya como que la región de O'Higgins te viera como por completo. Entonces decía, ¿cómo llegué tan lejos? Como con 2 videos, entonces, como que uno va dimensionando más o menos como el alcance que tienen las redes sociales y sobre todo como el apoyo, porque la gente como ve tu contenido, le gusta, te apoya. Y yo, por ejemplo, cuando empecé, tenía, no sé, eran como 200 personas, incluso mi cuenta era como una especie como cuenta fantasma, porque era como tenía como un par de fotos y listo. Y ahora tengo como, no sé, 122 publicaciones, me siguen más de 1,600 personas que te comentan, que le dan me gusta. Y claro, el número a lo mejor puede ser bajo a comparación a otras cuentas, pero son personas que te ven, que se dan el tiempo, y finalmente es como no importa que el número sea tan grande, finalmente es como la gente que te apoya. Para Matías, hablar de discapacidad es un poco obvio y tiene sentido si él vive con la discapacidad. No tiene por qué representar al colectivo, no por él vivir esa situación, tiene que abanderarse y solo hablar de eso. Y eso es una gran representación de inclusión. No toda tu vida gira en torno a eso, y querer hablar de otras cosas es no solo interesante, sino que positivo realmente en una inclusión. Así que disculpa, Matías, por obligarte a hablar de inclusión y accesibilidad en este podcast. De seguro lo disfrutaste. Igual tiene algunos capítulos él donde lo hace, pero a pesar de eso, él trata de reflexionar un poco más allá y usar un toquecito de humor. La gente piensa como, ¿por qué soy creador de contenido? Si te ve poco, pero finalmente es como esa satisfacción de ir desarrollando como esta faceta nueva que uno tiene. Y claro, no sé, yo he visto gente que en el tema de la discapacidad es como más del tema como activista. Incluso yo me costó encontrar como ese nicho que se le dice, que yo dije, ¿sabéis qué? Voy a tratar de buscar como lo que a mí me representa, que es el tema de dar una opinión, pero no el tema como de yo ser como un tipo como activista, sino como desde lo personal, también mezclar como un poco de humor y mezclar como mis proyectos. Entonces como finalmente uno forma como algo más personal, como esto que se llama como la marca personal, y finalmente la gente como que vea y diga, ¿sabéis qué? Él hace esto, o es del programa tanto, pero como que uno lo vaya desarrollando hasta encontrar ese punto. Mira, yo como persona con discapacidad, claro, yo siempre cuando empecé con esto, dije, ¿sabéis que yo quiero como, más que generar como un tema de activismo, digamos así, sino que sea como un tema de yo dar como una opinión, que la gente vea así como, más que el tema físico, es como la opinión de la persona. Entonces, claro, yo he visto, no sé, en Argentina hay
chica que se llama Repensando la Discapacidad, que ella lo ve como más el tema, como el activismo. O también hay personas que acá en Chile tratan de ver como más del tema de los derechos. Por ejemplo, se llama una cuenta Lazy Te Incluye, que es una chica que incluso participó en una teleserie, que estudia Derecho, que claro, su foco es más de hablar sobre el tema de la discapacidad como el tema de los derechos. Y hablar de las personas, pero yo decía, claro, yo un tiempo hablé sobre la inclusión, pero yo decía, claro, yo hablo más de una opinión. Entonces yo decía que la gente que me sigue, claro, sabe más o menos cómo soy yo, y el contenido que yo hago, como digo, encontré lo que yo quería hacer y lo que quería demostrar. No es como que me exijan, oye, habla sobre este tema. Sí, cuando a veces son como cosas puntuales, por ejemplo, recuerdo que en un momento di mi opinión sobre como una que habían hecho a una persona y fue como casi me linchan, entonces fue como el momento como más, yo diría como, no hate, sino que ahí tú te das cuenta como que la gente en las redes sociales a veces, como, claro, a veces se esconde, que como en el anonimato, y te tira como comentarios. Y yo incluso me recuerdo que mi hermano me decía, oye, no te voy a poder defender siempre. Y yo en un momento un tipo me respondió, y yo le dije, ¿sabéis qué? Le voy a responder igual, porque no me voy a quedar callado. Y le respondí. Y entonces dije, ¿sabéis que yo nunca había respondido de esta manera? Porque igual uno si cada uno le dice, ¿sabéis qué? No voy a responder, porque es como, ¿para qué? Pero finalmente si tú no lo haces y no te defiendes, finalmente te pasan a llevar. Entonces de alguna manera tú decís, ya sabéis qué, voy a dar mi opinión. Claro, siempre cuando tú das con un argumento y tenés derecho a opinar, pero tampoco las personas tienen como ese derecho como de insultar ni nada. Y ya cuando son como cuentas, como más o menos uno saca por deducción, cuando son cuentas reales son falsas. Entonces uno dice, ¿para qué voy a pelear con esta persona? Si finalmente es como, va a ser en vano. Y ahí uno te da cuenta que hay gente como o muy cerrada, o finalmente es como, con tal de tener la razón, es capaz de insultar. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Cuando es necesario, listo, si no, ¿para qué? Matías nos habló de muchas cosas distintas. Hablamos desde ayudas técnicas, movilidad urbana, planificación, el desarrollo personal. Y nos vamos aproximando al cierre del programa. Ahora Matías nos va a dar una pequeña reflexión con respecto a su cercanía con la muerte. Fue también como más o menos en tiempo de pandemia, fue en 2022. Fue como una situación de salud que yo supuestamente iba como por una operación ambulatoria y terminé como 6 días en la UCI. Y eso, claro, eso como que te hace reaccionar, digamos así. Porque claro, yo siempre como, cuando son temas de salud, yo siempre trato de acompañar a mi familia. Pero ahí estuve, por temas del hospital, estuve solo. Y las pocas veces que podía ir mi mamá, eran como puntuales y durante el día. Entonces, esa situación, uno extraña, no sé, hay momentos que como que uno incluso se pierde en el tiempo, como en la hora, en todo, porque tú quedas ahí como en una sala llena de personas y yo estaba como, digámoslo, consciente dentro de todo, y como que tú escuchas como el tema del reloj y tú decís como qué hora es, qué día es, y lo único que querías es como salir de ahí. Entonces esa situación como tal límite te dice como, oye, ¿sabes qué? Tengo que hacer como cambios o tengo que atreverme a hacer más cosas. Y claro, ahí fue como que empecé con esto en su momento el podcast, del tema de escribir un libro, como de no dejar inconclusas ciertas cosas que a lo mejor uno dice, ¿sabéis qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Como que lo vais dejando, como dije. Entonces, cuando tú te vayas atreviendo a hacer cosas, uno como que va saliendo de a poco de esa zona de confort y tú decís como, oye, ¿sabéis que no era tan complicado como pensaba? Y como que uno siente como esa satisfacción. Pero el tema como de vivir experiencias límites, yo creo que muchas personas como que le hace como un clic o un sentido de, ¿sabéis que voy a tener que hacer esto aunque me cueste? Pero igual lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Este capítulo fue grabado gracias al Centro Cultural España, creado, narrado y escrito por mí, Ciudad Amable, Perry Chaná. Lo pueden buscar en redes sociales como Ciudad Amable.
ciudad-amable. Y con el apoyo en investigación de Mari Montes de Oca, desde México. Muchas gracias, Mari. Citas de audio, seguidilla de sonidos de introducción de capítulos y contenido de Matías Ahoy de YouTube. Matías Ahoy, H-O-Y, se escribe el Instagram para que lo sigan en redes sociales. El sentido del humor, capítulo Communist Party, 10 de abril 2025. Extractos donde Matías habla. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.